esta mañana, los miércoles usualmente yo doy dos terapias a diferentes grupos, con la población que yo trabajo. Y nada, para cuestión de romper el hielo, les pregunto, ¿y cómo estuvo esa Semana Santa? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo la pasaron y demás? Casi todos como que fue como si un coquí saliera en plena luz del día, porque nadie dijo nada, solamente uno se levantó y dijo como que bien molesto. Yo, en casa, yo no soy como esas personas hipócritas que pasan todo el año sin visitar la iglesia y justamente en Semana Santa van a la iglesia. Así que yo no soy un hipócrita, yo me quedé en casa. Y yo, con ese coraje terrible, yo decía, Dios mío, ¿a quién él habrá visto que no le dejó reflejado el amor de Dios? Por lo cual él está tan molesto. Obviamente no me iba a poner en timidez, así que le dije, se te respeta. Qué bueno. Así que en este tiempo, ¿por qué se los traigo? Porque en este tiempo, si hacemos un recorrido, ¿verdad? Un resumen de lo que Dios está trayendo a la casa, Dios está preparando líderes. Pero líderes que seamos efectivos en Dios, que podamos dar en el blanco, como habíamos escuchado anteriormente, pero de verdad, que seamos agradables al corazón de Dios y que busquemos hacer la perfecta voluntad solamente y exclusivamente de Dios, no ni de la mía, no ni del jefe en el trabajo, no ni siquiera de aquí de los hermanos en la iglesia, sino la perfecta voluntad de Dios. Por eso el Señor ponía bien fuerte en mi corazón David. Conocemos a David, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de David en algún momento dado. Un líder imperfecto, como tú y como yo. Pero el Señor me ponía unas caras, ¿qué podemos, verdad? ¿Qué características positivas pudiéramos decir de David? Menciónenme algunas. Se consagró a Dios, ¿verdad? Intimó con Dios. Era transparente, ¿verdad que sí? Era celoso. El corazón de él le agradaba a Dios, ¿verdad? Era servidor, porque antes de ser el mega rey de yo no sé dónde, primero él sirvió. Y fiel, un adorador. Tantas cualidades positivas, ¿verdad? De un líder en potencia, porque Dios lo había escogido desde el vientre de la madre, aunque su padre no lo había identificado. Su padre no pensaba que David podía ser un buen líder, y mucho menos en la cabeza del papá de David probablemente esperaba que él hubiera sido un rey, pero en los planes de Dios sí estaba. Amén. Porque el Señor lo había dotado y lo había capacitado con todo lo necesario para que él ejecutara esa función. Pero eso no es lo que les quiero hablar hoy de David. Hubo algo que David hizo que a mí me impactó mucho. Y está en Primera de Crónicas 28. Vamos ahí ya mismito a leerlo. Y es que David, a través de ese capítulo nosotros podemos ver un desprendimiento por parte de David. Y cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra desprenderse, nos dice que es soltar, separar, renunciar, privarse, sacrificarse, entregar, prescindir de algo, concluir o despojarse. Todo eso significa desprenderse, ¿ok? Y eso fue lo que hizo David en Primera de Crónicas 28. ¿Por qué? Vamos a leer Primera de Crónicas ya en breve, pero les quiero dar una pequeña introducción. En ese capítulo nosotros podemos ver cómo David tuvo extremadamente grandes batallas, pero al mismo tiempo tuvo extremadamente grandes victorias. Durante su reinado, David pudo recaudar un montón de bienes, tanto económicos, vacas, cabros, todo lo que se podía obtener en ese tiempo, ¿verdad? Ahora mismo a lo mejor quien tiene vacas y cabros dirá, ajá, qué bueno, que te vaya bien. Pero en ese tiempo era mucho y era importante, y eso quería decir que tenía grandes posiciones, ¿ok? Dentro de todos esos bienes que David obtuvo durante su reinado, David obtuvo algo bien importante, y fueron las instrucciones específicas de construir el templo al Señor. Dios le revela a su hijo, a su amigo David,
a su siervo, porque por encima de ser rey era el siervo de Dios. Dios le place revelarle a David las instrucciones, los planos, se los entrega y le dice, aquí están los planos para construir el templo al Señor. David era el cheche de la película, él lo tenía todo. Tenía los chavos, tenía la torta, como dicen los nenes allá. Tenía los chavos, tenía los planos, lo tenía todo, tenía hasta los humanos, lo tenía todo para poder emplear y construir el templo del Señor. ¿Y por qué no lo iba a hacer él? Pero hubo algo bien importante. Dios le dijo, pero no lo vas a construir tú. ¿Ok? Se lo dio todo. Si él se hubiese empecinado, yo dice, pues, si yo lo tengo todo, ¿verdad? Tengo la inteligencia, tengo los chavos, ¿verdad? Pero no fue así. Vayan conmigo a Primera de Crónicas 28, del 8 al 20. Lo quiero leer desde el 8 al 20 porque yo quiero, ¿verdad? Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como yo me lo gocé, ustedes se lo van a gozar igual. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente, no temporera, herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. No te pongas cariduro, no te pongas a pensarlo más allá, no hagas como Joel, y que le da alternativas a Dios cuando Él ya las tiene. No hagan eso. ¿Ok? Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Qué hermoso. Eso ahí a mí me desboronó. Si lo buscas, lo encontrarás. Eso quiere decir que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros a veces pensamos. Amén. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Y yo quiero añadir aquí o sustituir, oasis. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Amén. Entonces, David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores, que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas bajo de en el templo del Señor, y dejó también especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. O sea, él no simplemente le dijo, toma esto y hazlo como tú creas. No. Eso fue una instrucción detallada paso por paso. Desde dónde iban a estar las ofrendas, desde quién iba a trabajar esto, de que si a cargo de quién, esta habitación para qué, como todo detalladamente. David también dio instrucciones referentes a cuánto oro y cuánta plata debía usarse
aleluya, buenos administradores, para hacer los artículos necesarios para el servicio en el templo. No lo que yo creo que voy a gastar o voy a utilizar. Dio las especificaciones de cuánto se iba a utilizar para eso. A veces queremos ser más dadivosos que otros y nos enmandamos y después no sabemos por qué tenemos consecuencias negativas y decimos, pero es que si yo di más, pero ¿y si el Señor no te dijo que dieras más de lo que, o si diste menos de lo que el Señor no te había dicho que diera? Ojo, dice, le indicó a Salomón la cantidad, ya lo dije, seguimos por aquí, designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizo utilizados para manejar la carne de los sacrificios y para los tazones, las jarras y la vajilla, así como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar del incienso. Finalmente, le dio un plano para la carroza del Señor, es decir, los querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca del pacto del Señor. Cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. Vuelvo y le repito, cada detalle de este plan, le dijo David a Salomón, lo recibí por escrito de la mano del Señor. David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios y los funcionarios y toda la nación están a tus órdenes en el nombre de Jesús. ¿Qué podemos decir de eso? A mí me impactó mucho esos capítulos porque, como les mencioné, es un vivo ejemplo de un total desprendimiento. Podemos ver que David no se limitó. David le pasó realmente todo lo que tenía a su hijo Salomón, porque había sido la persona que Dios había determinado para que construyera el templo y por ende fuera el sucesor de David. ¿Okay? Y una de las cosas que me impactaba mucho era que David sabía que esto no iba a ser fácil. ¿Cuántos de nosotros se nos ha hecho fácil? Esta semana no nos vamos tan lejos. Yo estuve a punto de 2 veces, lunes y martes. Voy a llamar al apóstol para que me cubra él y yo predico la semana que viene. Y pasar la batuta, ¿verdad? Eso quiere decir que no va a ser fácil. David sabía que lo que le iba a pasar, como dijo el apóstol en una predicación, la batuta que se le iba a delegar, se le iba a pasar, el batón, perdón, a Salomón no iba a ser tarea fácil. Por eso, si volvemos y miramos los capítulos, como en 2 o 3 ocasiones le dice, esfuérzate y sé valiente. Por eso la palabra no se equivoca y dice, el cielo se hace fuerte y solamente los valientes o los violentos lo arrebatan, porque va a ser con violencia. ¿Ok? Dice, a través de esto venía un concepto a mi mente. A través de nuestro caminar nosotros hemos podido ver o hemos podido experimentar diferentes desprendimientos y hasta cierta parte hemos trabajado con el egoísmo, ¿verdad? Porque todos en algún momento dado hemos sido egoístas. El que diga que no, pues qué sé yo, a lo mejor no está vivo. Porque yo creo que todos lo hemos
pasado lo hemos experimentado. Pero hubo una palabra curiosa que me llegó a la mente cuando yo estaba leyendo esto, cuando podía leer el desprendimiento de David. Hay momentos dados que no avanzamos o no damos más por el egoísmo espiritual. ¿Y con qué se come eso? Pues ¿con qué se come el egoísmo espiritual? Yo soy de las personas, David hubiera podido decir, yo me esforcé, yo intimé con Dios, yo pasé tiempo con Dios, lloré, yo busqué la revelación, yo busqué que Dios se conmoviera y me entregara a mí las instrucciones del templo. David hubiese dicho que pase trabajo Salomón, que se meta 4 horas allí, a lo mejor como yo estuve en oración sin comer y sin nada, y que entonces Dios le revele la revelación a Salomón. David hubiese podido hacer eso. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Porque si uno pasa el tiempo, que lo pase el otro también. ¿A qué el Señor nos lleva? No. Vemos aquí el vivo ejemplo que David se desprendió, se lo dio todo. El tiempo que David estuvo preparándose en su reinado y preparando todos los planos del Señor para levantar un altar a él, David estuvo dispuesto a decirle, está bien, Señor, como tú digas, yo lo cedo, yo lo entrego. Y a eso es lo que el Señor nos está llevando, a que nosotros lo pongamos en práctica aún más, a que no tomemos nada como de nosotros, sino que lo podamos compartir, que lo podamos, mira, esto me funcionó, toma, mira, esta es la revelación que Dios me dio. Ahora mismo yo me puedo sentar ahí, y si alguno de ustedes, a un Arnaldito, el Señor le baja ahora mismo una revelación de esto mismo, levántate y síguelo. ¿Okay? Porque esto es el tiempo de que ninguno nos vamos a llevar la gloria, se la va a llevar Él, en el nombre de Jesús. Y algo que el apóstol decía, yo creo que era el domingo, es importante porque él no puede llegar más alto al tope de la montaña, porque si se cae, ¿quién lo va a agarrar? Todos tenemos que llegar a la misma vez. Somos una familia, somos un equipo y necesitamos avanzar en el reino. ¿Por qué? Porque el cuerpo se debilita, porque pueden venir pensamientos, porque en el caminar, mientras uno va avanzando y el otro a lo mejor va como que disminuyendo la velocidad y la fuerza, el otro tiene que venir alguien a pompearme por el lado para que no, dale, tú puedes, lo vamos a lograr. Amén. Y esa es la importancia de que no nos veamos como que unos allá y otros acá. Todos somos necesarios e importantes para que el plan que Dios determinó para este tiempo se ejecute. Porque podemos ver que lamentablemente hay muchas iglesias que mueren espiritualmente, o que los propósitos que están allá adentro de repente están como los saltamontes, brincando de iglesia en iglesia, porque a lo mejor no hubo un líder que no entendió que Dios le dio la responsabilidad de depositar una oveja o un propósito a su lado para que fuera guiada, para que fuera capacitada y para que entonces lo llevara a lanzarlo al propósito que Dios había determinado sobre su vida y en este tiempo. ¿Por qué? A lo mejor lo que le toca hacer al apóstol yo no lo puedo hacer. Por eso es que es necesario que nosotros podamos entender, si no me toca a mí, cédelo. Identifica cuál es la función que nos corresponde a cada uno ejecutar para que podamos ser efectivos en el reino. Yo le pregunto, ¿alguno de ustedes, Maggi, tú llegas al trabajo y tú no sabes qué es lo que tú vas a hacer? Tú te paras así a esperar que la supervisora te diga, Maggi, muévete, haz esto, esto y esto y esto. ¿Tú lo haces? ¿No? Davidcito, tú llegas a tu trabajo y tú te paras así a ver qué pasa. ¿No? Te botan. ¿Verdad? Si no te ven produciendo, te botan. Nelson, cuando tú llegas aquí a la iglesia, tú te paras en una esquinita allí a chongao para que el apóstol te diga,
Nelson, ponte a producir ahí, por Dios. ¿Tú esperas eso? ¿Por qué tú no esperas eso? ¿Cómo? Hay que ejecutarlo. ¿Y por qué tú lo ejecutas? Ok. Un aplauso. Y porque tú sabes cuál es la función tuya en el reino. Ese es tu instrumento. Y tú tienes que llegar aquí a desatar una atmósfera. ¿Verdad que sí? Y de igual manera, así mismito como cada uno de nosotros tiene una función en el trabajo, porque ahorita me enteré que mi trabajo secular es mi part-time. Ahorita me enteré. No lo había internalizado. Ahorita el Señor me lo dijo, ¿sabes? Ese es tu part-time, nena. Este es tu full-time. ¿Ok? Y a eso es lo que el Señor nos está tratando de desenchuflar, esa mentalidad que a lo mejor la sociedad, nuestros padres o quien fuera nos metió aquí, y nosotros adoptamos y pensamos que el mundo o lo que tengo allá o los compromisos que tengo que allá afuera son lo primordial, y entonces lo de Dios es lo secundario. Pues el Señor está haciendo un flush, lo está virando, nos está dejando saber que lo que pensábamos por muchos años, 20, 30, 19, 17, 50 años, estaba incorrecto. Y que así como esta gente de aquí, que pensamos que son historias griegas de estas, que a lo mejor lo estudiaron en algún lado y pues están ahí. No, esa gente vivía sabiendo cuál era su propósito. Esa gente ganó batallas, esa gente conquistó tierras porque sabían a lo que habían sido llamados, eran ungidos, nacían ya con un propósito. Sus padres lo veían, muchos padres, no todos, porque vemos que el papá de David no sabía que realmente él había sido el escogido de Dios, pero la gran mayoría sabía que sus hijos tenían propósitos en Dios y habían nacido para ese propósito. No simplemente para pastorear unas ovejas, no simplemente para llevar o lo que fuera. Había un rol importante, porque antes se mataban, ¿verdad que sí? Se guerreaba a espada, a puño, jabalina, cuando, lo que encontraras en el camino, porque era la vida de él o la de una, ¿verdad? Ahora a lo mejor, digo, en la calle se matan, pero a lo mejor uno no tiene ese enfrentamiento físicamente, pero sí, mi gente, lo tenemos espiritualmente. Por eso es que el Señor necesita que nosotros, ¿verdad? Cambiemos nuestra manera de pensar, porque a veces nos agotamos y no sabemos por qué es. A veces de repente empezamos una semana bien pompeados y a mitad de semana llega martes y nos faltan las fuerzas, se lo digo por experiencia. Y no sabemos a veces ni por qué es. O realmente no queremos entender que hay un mundo natural, pero hay uno espiritual. Y si usted se está dando cuenta, mi gente, Dios declaró una palabra sobre esta casa. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como Dios está levantando esta casa, se está levantando otras iglesias y otras casas para conquistar lo que Dios determinó para este tiempo. ¿Y saben qué? Como decía, yo creo que una predicación no hace mucho, el enemigo lo cree más que nosotros mismos. Y el enemigo sabe que el tiempo avanza. Y el enemigo sabe que Dios está empujando los propósitos, quieran o no quieran. Se los digo, quieran o no quieran. Dios los está empujando, Dios los está moviendo, porque Dios lo que dijo que iba a hacer en este tiempo, lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que si tú no lo entiendes, vas a seguir cuestionándote porque me siento cansado, porque se levantó esto, porque se levantó lo otro, porque el enemigo sabe que el tiempo avanza y que Dios cuenta contigo. ¿Y qué va a hacer? Te va a poner un montón de obstáculos mentales y a tu alrededor, porque no se va a quedar quieto, para tratar de ¿qué? De debilitar tus fuerzas y que tu mirada de repente se vaya
Entonces el Señor está diciendo, van a tener que andar con gringolas. Entonces, si no aprenden a identificar y a poder salir airosos, van a tener que empezar a andar con gringolas. ¿Para qué? Para que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. ¿Ok? Pero es bien importante que entiendan que estamos en un tiempo crucial. Cuando Lupe estaba haciendo la intercesión, el Señor decía, porque avanzo. Y no es casualidad, porque entonces el Señor me decía, es corriendo. No es que vayas allá afuera a hacer un revolú, a salir corriendo y tropezarte y de repente llegas aquí con yeso y toda la cuestión. Es que realmente corras en la palabra que Dios deposite en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué? Si a lo mejor yo levanto a cualquiera de ustedes, usted me va a decir, sí, Dios ha puesto muchos sueños dentro de mí, en mi corazón, en mi mente, Dios me llamó para esto, lo otro. Y dice, ajá, ¿y qué? No, es que estoy esperando otra confirmación, o estoy esperando lo otro, o lo que sea. Ajá, es el tiempo. Prepárate. Lo que el Señor decía, si hay unos líderes, si Dios ha puesto personas para que sean capacitadas por otras, si el Señor le dio la responsabilidad a los apóstoles que nos capaciten y que nos tiren a volar, también nosotros tenemos la responsabilidad de dejarnos capacitar, de dejarnos moldear, de entonces recibir sugerencias para que podamos ejecutar el plano de Dios efectivamente, no como nosotros queremos, sino como Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante porque Dios es un Dios, yo conozco un Dios que no quita. Dios es un Dios que a ellos los constituyó pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios, si uno ve, jamás te quita el don que te dio. Miren una Beyoncé, que no canta brutal, ¿verdad? Ese don se lo dio Dios para el que le cantara a él. Ella decidió cogerlo para otra cosa. ¿Dios le quitó el don? No, lo tiene. Asimismo, el don que Dios depositó en tu vida, Dios no te lo va a quitar. Si tú lo pones en sintonía con lo que Dios quiere, te tengo una noticia hoy. No solamente te vas a quedar siendo un apóstol o evangelista o esto y lo otro, se va a multiplicar. Porque Dios va a ver que tú eres productivo, que tú te apasionas, como dijo Nelson, y que puedes ejecutar más funciones de las que a lo mejor una persona piensa que se debe concentrar en evangelizar e ir a ver los enfermos que están en el hospital. No, el Señor te va a seguir dando más, porque está viendo que tú eres un buen administrador y que tienes el corazón para hacer más. Pero la pregunta de los 1,600 chavitos, ¿para qué hacer más? Porque pues nosotros tenemos un trabajo, a lo mejor no es el mejor del mundo, pero tenemos un trabajo, comemos, ¿verdad que sí? Qué rico es comer y dormir, oh, aleluya. Ay Dios, eso se me salió. Ay, pero ya estoy casi terminando, para ir concluyendo realmente. El Señor ponía bien fuerte que era necesario que en este tiempo entendiéramos, número uno, porque el Señor nos lleva corriendo. Número dos, que podamos entender por qué necesitamos ser líderes efectivos en Dios, que nos tenemos que dejar guiar, que nos tenemos que dejar capacitar, que nos tenemos que someter a autoridad, tenemos que dejar ya los llantos y las rabietas, mi hermano. Ya no podemos seguir porque no hay tiempo para llantos y rabietas. Ya es tiempo de que le podamos decir al Señor, Señor, te bendeciré, ¿verdad? Que se escucha bonito. Te bendeciré por encima de mi aflicción, te bendeciré por encima de mis quejas, te bendeciré por encima de mi cansancio. Te voy a bendecir. Amén. Y se los digo, pero me lo estoy diciendo a mí también, porque todos estamos en el mismo barco y todos vamos caminando y todos vamos aprendiendo. Y nuestra meta final, Dios sabe. Porque Dios escogió un oasis y porque aún un oasis sigue levantado y vamos a ver a un mayor.
porque Oasis tiene un corazón agradable a Dios. Porque Oasis tiene un corazón que por encima de nosotros mismos lo que buscamos es agradarle a Él y a más nadie. Por eso es que un Oasis continúa y se va a levantar en aún mayor bendición, como lo estamos viendo. Pero mira lo que el Señor me daba. Yo le voy a pedir a algún buen samaritano valiente que me quiera ayudar a repartirle esto un momentito. Gracias. Qué lindo. Sí, reparte. Hay unos, salvedad, hay unos que están a color y hay otros que están en blanco y negro, ¿ok? Es para que podamos verlo en las dos dimensiones. Ok. Ok. Ya dimos un pequeño recorrido por la Biblia, ¿verdad que sí? Vimos cómo David se desprendió del mismo, vemos cómo David se consagró a Dios, adquirió los planos específicos del Señor y cómo se desprendió de tal manera que lo brindó a su hijo y se lo dio para que Salomón, ¿qué hiciera Salomón? Se lo embolsillara e hiciera como el hijo pródigo, lo gasto y regreso después. No, ¿verdad? Manos a la obra. Amén, esa palabra me gustó. ¿Ok? Así que con eso en mano, yo quiero que demos... No, espérate, perdón, que las instrucciones fueron a mitad. Dámele uno por familia. Ustedes se van a unir bien bonitos, porque amor es compartir, ¿verdad que sí, apóstol? No me pueden dejar esta ala. ¿Ok? Gracias, disculpen. Perfecto, uno por silla. Por mesa, perdón, por silla no, por ala, por fila, por línea. Gracias. Es que de repente vi unas cosas ahí, me desconchuflé. Ok. Ya, están ready, todos tienen. ¿Sí? Amén. Ok, perfecto. Está bonito la cuestión de que David se desprendió con su hijo, ¿verdad? Dios lo escogió, Salomón fue bien obediente, porque tenemos que ser obedientes, y Salomón ejecutó, ¿verdad que sí? Ese es el recorrido. Ahora vamos a hacer otro recorrido. Yo espero que ustedes lo puedan entender, porque créanme que yo le dije al Señor, ¿y cómo yo voy a mezclar esto con esto? Pero yo se los voy a decir. ¿Por qué es necesario tener el corazón para podernos desprender, entender que somos líderes y entender por qué Dios nos llama a prisa? Para que podamos identificar cuáles son las maquinaciones del enemigo en este tiempo. ¿Ok? A lo mejor la persona que está bregando con números, a lo mejor una Tania, que es contable, ella estará envuelta, a lo mejor, qué sé yo, en los números, la bolsa de valores, si se gasta, si se de esto, en la economía de Puerto Rico, pero a lo mejor no está tan pendiente de todas las muertes que hay, de todas las querellas que se hacen, como a lo mejor un Juan José, que está constantemente trabajando con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cada uno vive particularmente en el mundo donde trabaja. La pastora Coral nos puede hablar en cuanto al abuso, el maltrato, la disfunción familiar que hay terrible, y de todo eso entonces podemos ver cómo está nuestra gran isla del encanto. ¿Ok? ¿Qué les quiero traer? A través de la historia nosotros podemos ver cómo por situaciones diferentes ocurrió diferentes desastres en diferentes lugares. El primer evento que nosotros tenemos reflejado en la palabra fue el diluvio universal. Que cuando yo estaba buscando, uno se
se cuestionaban si era universal o si fue en una región. ¿Qué importa si fue universal o fue en una región? Pasó un diluvio, pasó algo, Dios hizo algo. ¿Por qué Dios decidió destruir y solamente salvó a Noé y a los escogidos, ¿verdad? Los animales y la familia de él? Porque Noé y su familia halló gracia delante de los ojos del Señor. Y de esa manera, pero hubo una serie de situaciones, porque el Señor vio que la magnitud del pecado en ese momento era grande. Y dijo, no puedo con esta gente, son insoportables, no siguen instrucciones, así que esto se tiene que acabar. Ahí vemos el primer evento de destrucción. El segundo evento de destrucción fue Sodoma y Gomorra. Como bien nosotros vemos, el Señor se lo había dicho a Abraham. El Señor le dijo, ha llegado a mis oídos llanto, hay pecado, hay dolor, hay cuánta cosa. Y los que saben un poquito, ¿verdad?, qué ocurría en Sodoma y Gomorra, había cuánta barbaridad, pecado sexual, homosexualidad, de cuánto desastre había, orgías y de todo ocurría en Sodoma y Gomorra. Y eso llegó ante la presencia de Dios. Y Dios tuvo que tomar la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Vamos más adelante a la historia y vemos la ciudad de Pompeya. Curioso nombre, ¿verdad? La ciudad de Pompeya fue sepultada por completo por la lava de un volcán. Dicen arqueólogos, yo creo que lo tienen ahí, que encontraron en casas y en mansiones un sinnúmero de restos de pintura, de estatuas, etcétera, que tenían alusión a temas pornográficos. Pederasta significa abuso sexual infantil, y homosexualidad, que podíamos ver ahí, que se podía ver claramente las costumbres y las culturas de esa sociedad. Pompeya fue destruida por completo por la lava de un volcán. ¿Ok? Vamos más adelante y vemos la ciudad de Armero en Colombia. También ocurrió una tragedia similar hace 30 años atrás. Ya estamos avanzando, ¿verdad que sí? Estamos acercándonos más a nosotros. Hace 30 años atrás, la ciudad de Armero en Colombia pasó un suceso similar al de Pompeya, donde fue destruido por un volcán también. Cuando yo estaba leyendo y demás, se dice que había un sinnúmero de prostíbulos en esa ciudad también. El 5, el tsunami asiático en el 2004, que inclusive hicieron una película de eso, se llama The Impossible. Está brutal. Los efectos que uno puede ver en esa película, a uno se le paran los pelos realmente. En el 2004 hizo un tsunami de una magnitud, si no me equivoco, de 9 puntos. La magnitud fue tan y tan grande que cogió diferentes islas, fueron impactadas por ese tsunami. Está Tailandia, está Indonesia, está la costa de Sumatra, India, entre otras, que fueron impactadas por ese tsunami. Las religiones que se profesan en esa área de Asia es el budismo, es el islamismo, es el hinduismo, seguidos por todas estas otras vainas del humanismo que han salido, el funcionamismo, taoísmo, etcétera, etcétera, y todo lo que termina en ismo, que se han podido inventar en el camino. Ahí está. La ONU, la agencia de la ONU y otras agencias, está certificado, científicamente aprobado, que esta región de Asia es una de las estadísticas más altas de explotación infantil. Y lo peor de todo, que lo que dicen es que los gobiernos no hacen nada, tienen conocimiento del tráfico, la trata humana y del abuso y la explotación infantil, y no hacen absolutamente nada. ¿Ok?
Y por último, salud. Les quise traer Haití, porque todo esto empezó en enero de este año. Cuando el Señor, yo estaba leyendo la palabra en Primera de Crónicas y que estaba haciendo la correlación, ¿verdad?, de cómo el Señor, a través de las bendiciones que le había dado a David, le pidió que se desprendiera y que fuera un facilitador de su reino para que otra generación pudiera continuar. Así mismito el Señor me llevaba, ¿te acuerdas del estudio que habías leído en enero? Y me trajo todo esto otra vez. Y no hay casualidades, porque yo me traté de meter otra vez a ver si conseguía información similar y prácticamente no encontré ninguna información similar como la había encontrado en enero. Gracias a Dios que yo había escrito unos pequeños bosquejitos para más o menos dejarme llevar. ¿Por qué Haití? Según un estudio que aparentemente hizo un hermano católico o algo así, él indica que Haití, a consecuencia de la esclavitud tan fuerte que Haití vivió y que hubo una exportación y el tráfico de esclavos africanos y demás, se hace una revuelta. Y hubo un líder que se autoproclamó en Haití, en yo no sé cuántos siglos atrás. Y ese líder que se autoproclamó le entregó la tierra a Satanás. ¿Ok? Desde ese momento, la tierra de Haití fue maldita. Y lo podemos ver en pleno siglo actual, 21. ¿Ok? Y cómo no se han podido levantar. Haití Haití logró su independencia, porque eso fue algo que ese líder le pidió al enemigo, que ellos pudieran ser libres, y entonces él consagraría esa tierra a Satanás. Y ellos obtuvieron la independencia, pero a cuesta de esto, de vivir sumergidos en una maldición generacional de siglos y siglos y siglos. Y lo más impactante de esto es, obviamente, la religión que se practica ahí o que predomina es el vudú. Cuando yo buscaba, decía que el 80% de la población eran católicas y los otros pues se iban distribuyendo. Yo, qué raro. Cuando sigo leyendo, dice que como ellos, para tratar, porque hubo alguien, está aquí, hubo alguien que la metió como dentro del gobierno para que esa religión fuera aprobada y la pudieran practicar todos los habitantes de ahí. Hubo un ex sacerdote, correcto, que promovió que esa religión se pudiera practicar libremente en Haití. ¿Y por qué entonces esta cuestión de que si son católicos o no son católicos? Obviamente el vudú y toda esa cuestión antes se miraba como mal. Pues entonces ellos lo que hacían era que combinaban rituales católicos juntos con el budismo, y de esa manera ellos te decían, no, yo soy católico. Por eso entonces es que hay unas estadísticas que dicen, no, el 80% son católicos. No, mentira. Es que practican rituales como los católicos, entre los dioses, las cosas, lo otro, pero con su religión real. ¿Ok? ¿Por qué les traigo esto? Si miramos el recorrido que nosotros estamos viviendo, la iglesia se ha enajenado y se ha enfocado en las cuatro paredes del trabajo, la casa, y se nos ha olvidado que Dios tiene un plan perfecto, pero Satanás también tiene un plan sobre nuestra tierra y sobre nuestra nación. Y si nosotros nos encerramos y no vemos las maquinaciones del enemigo en este tiempo, nos vamos a quedar dormidos y Dios nos guarde y nos cuide, y nos ha librado hasta ahora, porque en el 2004 pasó ese tsunami de 9 puntos yo no sé cuánto, y una de las islas que se llevó en realidad preciosa, Islas Maldivas, preciosa, un agua cristalina, algo hermoso. O sea, y en Haití ocurrió otro terremoto, yo no sé hace cuánto. Nosotros estamos al ladito, mi gente, y si no nos ha ocurrido nada, ha sido por la gracia de Dios y por el propósito que Dios tiene sobre esta tierra.
Pero yo veo estas imágenes y a mí se me compunge el corazón. Y yo no quiero simplemente quedarme en que mi isla no ha sido tocada, Dios nos ha guardado, porque para eso no solamente Dios nos llamó. No quiere decir que vamos a salir corriendo a montarnos a un avión en Haití, si es que Dios no nos ha llamado, pero sí que si cogemos la posición y la función que Dios determinó en este tiempo, podemos hacer grandes cambios e impactos en el ámbito espiritual. Amén. ¿Y por qué? Hubo algo que a mí me chocó mucho. Haití no se le entregó al enemigo toda la población, se la entregó un líder. Ojo, cuántas cosas nos están aprobando aquí en Puerto Rico, que de repente abrimos una mañana los ojos y decimos, ¡oh! ¿En qué momento se legisló esto? Y esto se hizo ley. Ojo, ¿por qué? Porque Satanás no duerme y él está buscando cómo obviamente establecer su plan en las familias, en la iglesia, en la isla y en cada uno de los lugares. ¿Y a quién le corresponde tomar la posición? A nosotros, a la iglesia. Porque hemos visto que allá afuera, lamentablemente, el gobierno no puede hacerlo, no tiene las herramientas para hacerlo. Así que depende de cada uno de nosotros, que podamos asumir la posición y la postura para el tiempo que Dios nos está llamando. Yo no les traigo esto para crearles miedo, ni para crearles más tensión de la que a lo mejor usted pueda tener o recoger después de la puerta, que usted salga de allí, sino que para que podamos, concientizar y que podamos abrir los ojos, porque como decía, hablábamos ahorita, el tiempo avanza y nos toca hacer algo. Tenemos que ir y salvar vidas, porque como el apóstol decía el domingo, Juan 3:16, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue? ¿Para qué? Para que todo el que en él crea no se pierda, más sino que tenga vida eterna. Ese realmente es nuestro fin, ese realmente es nuestro enfoque. Estamos prestados en esta tierra, el apóstol lo ha dicho un sinnúmero de veces, pero tenemos que levantarnos, tenemos que realmente unirnos, iglesias con iglesias. Algo que yo veía y sentía fuertemente, hay muchas iglesias que están llamadas para evangelizar, predicar, ir a las cárceles, etcétera. Si nos tocará a nosotros, amén, gloria a Cristo, nos tocará. Pero una de las cosas que yo veía de los propósitos que Dios tenía con Oasis era ir y capacitar a otras iglesias para que se levanten a ejecutar lo que han dejado de hacer porque han malinterpretado la palabra y han asumido como correcto, como una palabra que Omar puso en un chat, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, y han asumido enseñanzas erróneas y se han encajonado. Este es el tiempo donde Dios está desmenuzando y está enviando las revelaciones más frescas para que podamos ir y alcanzar unas vidas en un siglo diferente, con estrategias diferentes, pero si son dadas por Dios, vamos a ser efectivos. Amén. Si nos empecinamos en seguir arrastrando las cosas viejas, no es mucho lo que vayamos a alcanzar.